Seguramente alguna vez te has sentido vacío o vacía, como si algo te faltara, y esa sensación es muy difícil de entender y de manejar. Bienvenido y bienvenida a este episodio de nuestro podcast Atrévete a conocerte, en el que hablaremos de este sentimiento de vacío y exploraremos de qué manera esa sensación puede afectar a nuestra vida y cómo podemos abordarla. Si alguna vez te has sentido así, quédate porque seguro que todo esto de lo que hablemos hoy te podrá ayudar. Y para ello estoy con Marta Gray, que es aquí psicóloga en Sinius, para hablar un poquito de todo esto. Hola Marta, ¿qué tal estás? Hola, encantada, bien. ¿Tú qué tal estás? Muy bien, con muchas Bien. ganas de hablar de esto porque creo que es un tema que de alguna manera todos hemos sentido alguna vez en nuestra vida, Sí. en mayor o menor medida, y creo que puede ayudar mucho a que las personas sepan cómo identificarlo y, por supuesto, cómo abordarlo cuando esto les surja. Sí, yo creo que también. Genial. Entonces, bueno, yo creo que vamos a empezar por el principio, que Vale. es definiendo qué es esto, ¿no? O explicando un poquito qué es. Entonces, ¿qué es un sentimiento de vacío? Pues las personas tienen como distintas formas de identificar las emociones. Entonces puede ser que lo percibas como una emoción, como un vacío, así una sensación física en el pecho, en la boca del estómago, o puede ser también pensamientos, ¿no? Como muchos pensamientos que te hagan sentir vacío, como tipo no encuentro un significado, no, también así se define el sentimiento de vacío. Pero al final el sentimiento de vacío es una emoción secundaria de la tristeza. O sea, en la rueda de las emociones tenemos como 5 emociones principales, una es tristeza, y dentro de la tristeza nos podemos sentir vacíos, vulnerables, es como eso, una parte de la emoción de la tristeza. Y la tristeza suele ser pérdida. Entonces, digamos que cada persona lo vive o lo siente de maneras diferentes, ¿no? Como Sí. que no es algo universal. Sí, eso es. ¿Y es algo puntual? Es decir, que nos puede surgir de forma puntual, ¿o es crónico? Pues normalmente, a ver, ninguna emoción es crónica en realidad. O sea, puede haber como patologías crónicas, pero las emociones son siempre normales en el ser humano. Entonces, ¿cuándo se cronifica, entre comillas, una emoción? ¿Cuándo dura mucho tiempo? Cuando no la gestionamos bien o de la forma más adaptativa, o cuando es súper intensa y es desagradable. Entonces ahí se nota como crónica o que te la quieres quitar, pero si no, lo más normal es común, debería ser que estuviera pues puntual, como cualquier emoción, como la alegría, como el enfado, que nunca tenemos un enfado que nos dura 3 días súper intenso, o igual, o una tristeza súper intensa. Justo. Sí, bueno, que de alguna forma siempre vamos a terminar sintiéndolo, ¿no? Como tú bien dices, con cualquier otra emoción. Sí. Y eso hay que aceptarlo. Sí, la alegría sobre todo, que decimos, ojalá fuéramos felices todo el tiempo. Bueno, sí, también es temporal. Claro. No, Todas las emociones. Y yo creo que tampoco sería bueno sentir una alegría permanente, ¿no? Porque Claro. no te permitiría ver las cosas en perspectiva. Sí, sería un poco raro. Es como esperar que el día esté siempre soleado. Pues no. Correcto. Sí, claro. que al principio estarías muy alegre, ¿no? Porque, claro, tienes la referencia de haber estado unos días muy oscuros. Pero claro, pero si no... llegaría un punto en el que echarás de menos la oscuridad, ¿no? Eso es. Que la vida es ese equilibrio entre luz y sombra. Sí. Y bueno, entonces, ¿este sentimiento de vacío puede estar relacionado con algún otro trastorno? Sí, puede estar relacionado con otros trastornos, pero normalmente lo más común es que simplemente sea una emoción desagradable como cualquier otra emoción desagradable. Cuando está relacionado con otros trastornos sí que puede ser pues, el trastorno límite de personalidad o un trauma o una depresión, pero no suele ser esa la causa. La causa normalmente es que tenemos una emoción y no la gestionamos bien. Pues eso, normalmente no está bien gestionada cuando no queremos que la emoción esté ahí. Entonces ahí es cuando, o sea, lo que no quiero es que la gente piense, como este sentimiento me dura mucho, entonces es que tengo un trastorno. No, puede ser simplemente que no tengas estrategias de regulación emocional y tengas que aprender herramientas de regulación emocional. Pero sí, estos pueden ser como los 3 principales trastornos. Vale. Y luego hay otras causas también que no tienen por qué ser un trastorno. También puede ser baja autoestima, falta de sentido, de encontrar, pues eso, como... Sí, un sentido a tu vida, o a lo mejor dependencia emocional, o alguna pérdida, o eso también puede ser una causa y no es un trastorno. O creencias que tengas sobre ti mismo también. Genial. Y luego has estado un poco haciendo la referencia a estas causas, pero por esquematizarlo y sobre todo sintetizarlo un poco, ¿cuáles dirías que son las causas principales por las que normalmente tenemos este sentimiento de vacío? Pues las causas principales puede ser...
Es que hay veces eso, que asociamos el sentimiento de vacío como una cosa negativa, pero en realidad puede ser incluso, es tu cuerpo, cualquier emoción, es tu cuerpo comunicándote que tienes una necesidad. Entonces hay gente que hasta el sentimiento de vacío lo ve como algo positivo. En otras culturas incluso se percibe como el sentimiento de vacío como, bien, esto me está moviendo a buscar, no sé, un futuro o un objetivo. Entonces la causa puede ser simplemente no tener una necesidad cubierta, que tienes que averiguar cuál es. Puede ser una necesidad no cubierta de la infancia o puede ser simplemente una necesidad no cubierta de esa semana específica. Pues esta semana me siento vacío porque no he tenido mucha conexión social. Pues esa es la causa. Vale. ¿Y hay algún tipo de sintomatología? Suele ser eso, como sensaciones físicas, como un vacío en el estómago o como tensión en el pecho. Esas pueden ser las sensaciones físicas o muchos pensamientos, rumiación. Vale. ¿Y de qué manera estos sentimientos de vacío nos pueden afectar a la salud mental a la larga, si los prolongamos? A la salud mental, eso, pues si es solamente una cosa puntual, no nos afecta a la salud mental. Si no está bien gestionado o si es muy intenso, entonces ya sí que puede hacer que reaccionamos de formas que no nos gustan. Pues si yo me siento súper vacío, igual a lo mejor me relaciono desde el vacío. Entonces me afecta a mi salud mental en el sentido de que igual tengo demasiadas relaciones sexuales y no me apetece. O estoy todo el día quedando con amigos y lo que necesito es estar en casa o cualquier cosa así. Entonces esas formas de actuar sobre el sentimiento de vacío sí que nos pueden afectar en la salud mental. No es tanto el propio sentimiento de vacío, sino lo que hacemos con él. ¿Y de qué manera nos solemos enfrentar o afrontar a este tipo de sentimientos de vacío que también has estado ahora un poco esbozando, pero así en términos generales, cuáles dirías que suelen ser las técnicas que normalmente utiliza la gente cuando se siente vacía? Pues mucha gente lo que más vemos es utilizar la comida para como llenar ese vacío o eso, quedar con amigos todo el rato, que no es malo nunca quedar con amigos y está bien si te sientes vacío buscar conexión social. El problema es si lo hacemos para evitar un vacío. O sea, lo que dificulta las emociones, cualquier emoción desagradable, es que hagamos estrategias para evitarla, porque es como el que piensa pues, en un elefante en la habitación, ¿no? Que si dices no pienses en ese elefante, cada vez se hace como más grande y no lo puedes evitar. Entonces está bien estar en contacto con esa emoción en vez de evitarlo. Lo que solemos hacer, como es desagradable, con las emociones desagradables, es intentar que no esté tapándola con otras cosas, o fumando, bebiendo, incluso, bueno, ya en trastornos, pues conductas autolesivas, cosas como más radicales para poder parar esa emoción tan desagradable. O sea, y esa es la razón por la que solemos huir, porque no nos gusta estar en contacto con esas emociones. Claro, porque como son desagradables, pues a nadie le gusta. Entonces todos intentamos como... En realidad es el cerebro intentando protegernos, porque siempre ante todo lo desagradable, lo adaptativo es evitar lo desagradable, porque si no, no sobrevivimos. El problema es que nuestro cerebro a veces aprende que hay cosas desagradables que ya no lo son, que a lo mejor lo eran en el pasado, pero ya no lo son. Te pongo un ejemplo. Imagínate que yo de pequeña mi madre siempre me regañaba por sacar malas notas y entonces luego me castigaba 3 semanas encerrada en casa. Entonces yo lo que aprendo es cada vez que saco una mala nota, enseguida pues me salta ahí el no, peligro, que te van a castigar. Eso es una cosa que antes me servía, ¿no? En el pasado, porque sí, yo evitaba un peligro al estar en contacto con esa emoción, pero ahora pues no me sirve porque no hay ningún castigo. Entonces sí que me viene bien pues eso, estar en contacto con lo que me está pasando. ¿Y qué podemos hacer para no huir? Es decir, cuando ya hemos identificado, nos has ido guiando un poquito, nos has dicho qué es este sentimiento vacío, cómo lo podemos identificar, vale, ya lo sé, ya lo he identificado, lo estoy sintiendo y bueno, ahora me sale esta respuesta automática y aprendida que es la huida, ¿no? Ya sea pues eso, a través de una adicción, de la comida, del fumar o de lo que sea. ¿Qué puedo hacer ahí o cómo puedo yo manejar eso cuando me pase? Pues es que también hay distintos niveles de cómo la gente está en contacto con sus emociones, entonces depende como del insight que tú tengas. Hay gente que ni siquiera detecta que está teniendo una emoción, entonces hay ejercicios como muy básicos y ejercicios más complicados. Si ni siquiera sabes que
que estás teniendo una emoción, lo primero que te puede servir es la conducta. Pues hoy estoy comiendo muchísimo. ¿Qué estoy intentando aquí gestionar? ¿Hay alguna sensación física que estoy intentando evitar? O si pues de repente te puede servir hacer un autorregistro de pues simplemente apuntar. Por la mañana me he sentido un 8 de bien y ahora de repente por la tarde me siento un 2. ¿Qué ha pasado entre medias para que yo haya cambiado y me sienta peor? Eso te puede ayudar a entrar en contacto con esa emoción, con cualquier emoción. O sea, de alguna forma hacerla consciente, ¿no? O sea, porque a través de la escritura pues puedes eso como hacerla más visible, ¿no? O sea, Sí. pues ahora me estoy sintiendo así, vale, y tienes como más nivel de conciencia, ¿no? Claro, o con comportamientos que no te gustan, pues eso te puede indicar, vale, aquí hay una emoción que estoy intentando gestionar de alguna manera. Vale. Sí. Y de ahí de alguna manera sí que consigues entrar, ¿no? En esa emoción, porque claro, también es muy fácil entrar en una emoción que llamamos positiva, ¿no? Que es esa alegría, esa felicidad, pero claro, cuando nos visitan este otro tipo de emociones un poco más desagradables es más complicado entrar en ellas, gusta. porque ya no sale esa respuesta automática que tenemos aprendida de la huida y claro, aprender a no, o sea, reaprender o desaprender, ¿no? La huida para aprender a enfrentarte a ellas o entrar en ellas es complicado. Claro, porque además también lo social te invita a querer estar todo el rato en las emociones positivas y no querer mostrar las emociones negativas o desagradables, no negativas. Entonces, claro, al final, pues eso, lo que tendemos a hacer es como a hacer como que no están. Pero eso es, te quería contar una metáfora relacionada con eso que uso con mis pacientes, que es la metáfora del caballo. Tú si tienes un caballo encerrado durante 2 meses en su cuadra, al final cuando abras la puerta del caballo va a salir súper desregulado. ¿Qué pasa si sale súper desregulado? Que te es súper difícil montarle, que no sabes ni de dónde viene, ni lo que necesita, ni le puedes gestionar bien. Si sacas al caballo todos los días, al final es muchísimo más sencillo. Como cada vez que abres la puerta del caballo sale así, entonces cada vez da más miedo abrir la puerta al caballo, porque dices, uy, en cuanto abra la puerta, en este caso una emoción desagradable, va a salir tan desregulada que me va a dar un miedo, me voy a tirar 3 días súper triste y no lo voy a saber gestionar ni de dónde viene ni nada. Pues si te paras a verlo, eso te puede pasar el primer día porque has tenido al caballo encerrado pues 3 meses. Pero si día tras día te paras a verlo, al final sí que puedes ver, esta parte viene de mi pasado, esta parte viene de mi presente, esto es lo que me dice, esta es mi necesidad no cubierta, esta es mi solución y es más fácil gestionarlo. Genial. Y bueno, entonces, siguiendo un poco esta metáfora de cuando hay un vacío lo queremos llenar con algo, ¿no? Porque no somos capaces de soportar ese vacío, ¿qué es lo que solemos hacer, ¿no? Hay un vacío, pues lo llenamos. ¿Cuál sería la metáfora correcta para decir en esta situación? ¿Cuál crees tú que sería? Pues sería, hay un vacío, voy a ver de dónde viene el vacío y ya si quiero puedo decidir llenarlo o no. El problema es cuando tengo una emoción y enseguida hago algo para quitarme la emoción, porque entonces consigo que me dé miedo esa emoción. La idea es tener una emoción, estar en contacto con esa emoción, ver que no es peligrosa, que mi cerebro aprenda que no es peligrosa y que puedo estar en contacto y entonces ya buscarle una solución específica, porque no es lo mismo como cubrir una necesidad que no sabemos ni cuál es a cañonazos, ¿no? Por así decirlo, porque es, vale, pues como y la tapo. Sí, pero no estoy a lo mejor dándome cuenta que el vacío lo único que me pide es habla con esta amiga que hace un mes que no la ves. Entonces, si la intento como regular así, con una estrategia que siempre me vale para todas las emociones, al final no estoy cubriendo lo que me está pidiendo esa emoción en específico. Claro, no estás siendo capaz de entender qué es lo que eso significa, ¿no? Que no es como toda una regla de 3, que cada vez que experimentes esto significa esto otro, ¿no? O sea, va a ser relativo a cada situación, a cada momento, ¿no? Una cosa, claro. Justo, y bueno, y en cada momento, ¿no? Que como tú dices, había cosas que a lo mejor me valían de pequeñito, ¿no? O de pequeñita, pero claro, que ya llega un punto en el que eso ya no me sirve y tengo que desaprenderlo y aprender otro enfoque nuevo y otra construcción nueva. Y claro, eso es un ejercicio que hay que estar en constante cambio y en constante aprendizaje. Eso es, sí, porque normalmente yo siempre le explico a la gente que el cerebro no es tonto, o sea, nosotros aprendemos cosas que nos sirven, siempre. Entonces, incluso aunque tengamos emociones desagradables en situaciones que pensemos, esta emoción no debería estar aquí, seguro que te fue útil en algún momento, seguro que te ayuda a sobrevivir en algún momento. Y eso sí que te puede ayudar también a la apertura emocional, a decir, estoy teniendo una emoción desagradable, seguro que me sirvió en algún momento, ahora no me sirve, ¿qué más puedo usar? ¿Cómo puedo cubrir esto que me pide mi cuerpo?
Justo, y de ir viéndolo Sí. un poco por ahí. Bueno, ¿y en qué puede llegar a influir nuestra experiencia en estos sentimientos de vacío? Pues eso, nuestro cerebro está predispuesto a avisarnos de cosas que antes fueron un peligro y que a lo mejor ahora no lo son. Por ejemplo, pues si a mí de pequeña me abandonaron, es normal que mis sentimientos de vacío entonces sean más intensos, porque cuando una persona me abandone o desaparezca de mi vida sin que me abandone, mi cerebro puede conectarlo directamente con es que a ti te abandonaron de pequeña y eso fue muy doloroso. Entonces se me puede despertar a lo mejor una alarma más intensa que a una persona que no haya experimentado estas cosas. Ajá. ¿Y puedes poner algún ejemplo o alguna metáfora para entenderlo más? Sí, lo que usamos es la metáfora de la alarma antiincendio. Las emociones desagradables al final son como una alarma antiincendio que a veces funciona bien y a veces pues no tanto, nos suena, pero sin que haya, pues la pila a veces hace mal circuito. Entonces, que en realidad nuestro cerebro no es que haga mal circuito, sino que ha aprendido las cosas del pasado y sí que eran útiles en el pasado. Entonces, siempre que suena la alarma no podemos hacer como si no pasa nada y seguir trabajando sin salir del edificio, porque igual sí que es verdad, es algo que nos está avisando. Entonces, cada vez que suena esa alarma antiincendio, esa emoción desagradable, tenemos que ir, ver si hay un incendio y si no hay, pues ya está, la apagamos y puede ser una falsa alarma. Pero si sí que hay, pues hay que hacer algo al respecto. Entonces, cada vez que suene, tenemos que ir a mirar, por si acaso. No pensar simplemente, bueno, será otra vez como ayer, que no funciona bien. Exacto, que puede ser una falsa alarma o no, pero tenemos que intentar entenderlo o intentar al menos descubrirlo para que, evidentemente, si es una falsa alarma, pues bueno, salimos de esas dudas, pero claro, si realmente se está quemando algo y lo ignoramos porque creemos que no va a ser nada, claro, es que nos podemos terminar quemando nosotros. Claro. Y sí. hay que también darle esa importancia, ¿no? de discernir, ¿no? Supongo, porque como tú bien dices, nos puede haber servido en otros momentos, pero ahora no. Claro. Y eso tenemos que también aprenderlo. Sí, incluso eso, darnos cuenta de que esto nos servía antes y ahora no, en cada momento que nos sale una emoción desagradable, decir, vale, esto antes me servía y ahora no, simplemente ese lenguaje interno autocompasivo hace que la alarma disminuya. Claro. Y bueno, un poco investigando sobre el tema este de los sentimientos de vacío, también, bueno, una amiga mía ha estado experimentándolos recientemente y claro, yo, pues aprovechando que iba a hacer este podcast, estaba haciéndole preguntas, ¿no? Un poco a lo que yo tenía planteado y estaba viendo, y una de las preguntas que le hice es qué pensamientos ella tenía recurrentes o qué era lo que se estaba preguntando más cuando estaba experimentando esos sentimientos de vacío. Y una de las dudas que ella se estuvo preguntando mucho es si cuando perdemos a alguien, ya sea en una relación o por una muerte, estamos destinados a sentirnos vacíos. Porque claro, también es una cosa que nos suele pasar. Claro, como el sentimiento de vacío es tristeza y la tristeza habla de pérdida, pues sí que es normal sentir vacío si has tenido una pérdida, pero incluso una pérdida de un trabajo o una pérdida de, por ejemplo, con el confinamiento. Eso era una pérdida porque pierdes tus actividades agradables, tus hobbies, tiempo fuera en la calle. Cualquier pérdida puede dar sentimiento de vacío porque es una emoción secundaria de la tristeza. Sí. Interesante. Y bueno, un poco para no quedarnos simplemente en esto, ¿no? Que es complicado y es duro y evidentemente pues bueno, es difícil cuando llega, pero bueno, vale, ¿qué es? Entonces, ya hemos entendido un poquito qué son esto de los sentimientos de vacío, cómo se manifiestan, de dónde pueden venir, un poquito todo esto, pero vale, ahora evidentemente queremos salir de ahí sin evadirlo, pero queremos salir de ahí o queremos aprender a entender ese vacío, ¿no? Vale, así de forma esquemática y sintética, ¿qué pasos nos recomiendas seguir cuando nos visiten estos sentimientos de vacío? ¿Qué podemos hacer cuando lleguen? Pues el primer paso es eso, estar atentos, observar la emoción. Segundo, ponerle nombre, que es tristeza, enfado, vacío, en este caso, ponerle nombre. Tercero, ver si, ver si es parte de nuestro pasado o ver si es de la situación actual. Siempre tiene un poquito de influencia en nuestro pasado, pero no es determinante. Al saber esto, simplemente estos 3 pasos ya hacen que la emoción disminuya bastante. Cuarto, ver si es una falsa alarma, si es algo eso, que nos avisa nuestra cabeza, pero que ya no nos sirve ese repertorio, que antes sí nos servía,
pero ahora no sirve. Y no juzgarlo, lo básico es no juzgarlo, observarlo con atención y no juzgar la emoción. Y ya lo último, buscarle una solución. Pues esta es mi necesidad, esto es lo que me está comunicando esta emoción, ¿qué puedo hacer con este mensaje? ¿Cómo puedo cubrirlo? A veces no hay nada que podamos hacer físicamente, pues imagínate lo que has dicho antes, la muerte de una persona, pues a lo mejor esa emoción te dice, has perdido algo muy importante. Lo que sí que podemos hacer es solucionar ese sentimiento de pérdida. O sea, cuando no podamos solucionar la situación, sí que podemos ayudar a la emoción. ¿Cómo puedo sentirme menos perdido hoy? ¿Puedo quedar con un amigo? ¿Puedo hacer algo que me guste mucho? ¿Puedo, no sé, llamar por teléfono a alguien? Sí que se puede como hacer algo con la emoción, cuando no se puede hacer con la situación. Justo, sí, buscar maneras en las que te ayuden a un poco con llevarlo todo, ¿no? Mejor, de una mejor manera. Eso es. Y bueno, si supongamos que alguien sigue estos pasos y le van a funcionar seguro, pero bueno, si puede ser el caso de que no le funcionen, y decide ir a terapia para poder trabajar esto mejor y que le ayuden de una forma más profesional, ¿cómo ayuda la terapia a manejar este tipo de sentimientos? Pues aparte de eso, de todo lo que ya hemos dicho, dar los pasos básicos para eso, regular un sentimiento de vacío, si están influyendo otras cosas tipo pues un trastorno mental o las emociones son súper intensas o vemos que dura mucho tiempo, entonces ya la terapia puede ayudar a investigar cuáles son otras causas subyacentes. Pues igual es eso, creencias sobre ti mismo, por ejemplo, pues eso, lo que hemos hablado del abandono, pues tú piensas que cada vez que alguien se va de tu vida es que no eres querible y nadie te quiere. Pues la terapia te ayuda a solucionar esas creencias sobre ti mismo, te ayuda a que sean menos intensas, te ayudan a que duren menos tiempo y a encontrar alternativas a la evitación también. Genial. Bueno, pues yo creo que ya con esto podemos ir cerrando y terminando. Creo que ha sido muy interesante todo este viaje que hemos hecho por los sentimientos de vacío y creo que puede ser de mucho valor y de mucha utilidad y sobre todo de mucha ayuda para quien nos pueda escuchar y de alguna forma esto le resuene. Y bueno, antes de cerrar, ¿hay algo que te gustaría añadir o decir? No, yo creo que no, que está bien siempre venir a terapia y que las emociones desagradables son normales para todos los seres humanos. Exacto. Sí, que no hay emociones buenas y malas, solo hay emociones y como tú bien nos has ido comentando, hay que entenderlas simplemente, entender de dónde pueden venir, para qué sirven, o sea, para qué nos han visitado, porque tienen una utilidad y una finalidad, que podamos seguir aprendiendo, que podamos seguir autoconociéndonos y nada, y no huir ni evadirnos ni nada, porque bueno, al final eso lo único que hace es agravarlo todo un poco, ¿no? Sí. Así que nada, bueno, pues muchísimas gracias, Marta, por toda esta información que nos has dicho y por todo este viaje por los sentimientos de vacío que es, como decía antes, estoy seguro que va a poder ayudar a muchos. Gracias. A ti.